Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jocelyn Buendía Sánchez de la licenciatura en Pedagogía y nos encontramos en el sexto cuatrimestre. El día de hoy les voy a exponer un tema muy importante para nosotros como futuras docentes, que es la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y bueno, vamos a comenzar con esta exposición. Y bueno, primeramente me gustaría darles la bienvenida. Muy buenas tardes a todos, esperando se encuentren muy bien y vamos a comenzar con la introducción a mi tema. Hoy nos reunimos para explorar un tema de vital importancia que concierne a cada sociedad en el mundo, que son los derechos de las niñas, de los niños y los adolescentes. Estos derechos de las niñas, niños y adolescentes son un tema de vital importancia en la sociedad contemporánea. Son un conjunto de normas y principios destinados para proteger y garantizar el bienestar, desarrollo y participación plena de este segmento de la población. En la actualidad, la promoción y defensa de estos derechos se ha convertido en un asunto de relevancia mundial, respaldado por tratados internacionales y legislaciones nacionales en numerosos países. Para comprender la importancia de estos derechos, debemos reconocer que tanto las niñas, niños y adolescentes representan el futuro de nuestra sociedad. Son individuos en proceso de crecimiento y desarrollo con necesidades, potencialidades y vulnerabilidades específicas. Por lo tanto, es fundamental que nosotros como docentes, actores claves de la formación y educación de este grupo, estemos plenamente conscientes de los derechos que los asisten. A lo largo de esta exposición, exploraremos en detalle los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, como el derecho a la educación, a la salud, a la participación, a la protección contra la explotación y el abuso, entre otros. También analizaremos por qué es esencial que nosotros como docentes conozcamos estos derechos y los integremos en nuestra labor educativa. Los derechos desempeñan un papel fundamental en la vida de niñas, niños y adolescentes, ya que no solo somos responsables de transmitir conocimientos, sino también de fomentar un entorno seguro, inclusivo y respetuoso. Al estar informados sobre los derechos de nuestros estudiantes, nosotros como educadores podemos contribuir de manera significativa a su desarrollo integral, empoderamiento y bienestar. Además, el conocimiento y respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes por parte de los docentes también influye en la prevención y detección de situaciones de vulneración de esos derechos, lo que constituye a una sociedad más justa y equitativa. En resumen, puedo decir que la educación en derechos humanos es esencial para la formación de ciudadanos comprometidos y para la construcción de un mundo en el que se respeten y protejan los derechos de la infancia y la adolescencia. Continuamos. Es así que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes busca garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que todos los programas, todas las políticas deben tener un enfoque integral, que tengan un enfoque transversal y que la perspectiva sea de derechos humanos al momento que se vayan a diseñar y al momento en el que se vayan a integrar estos programas, estas políticas públicas. La Ley General de la Educación busca promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. Así también, el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Y bueno, aquí les voy a presentar ya lo que son los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y vamos a comenzar con el número uno, que es el derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. Aquí tanto las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Estos deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garantice su desarrollo integral. Tienen derecho a la paz, a no ser privado de la vida en ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos. Después tenemos el número 2, que es el derecho de prioridad. Aquí tanto las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria. Se les atienda
antes que a las personas adultas en todos los servicios en igualdad de condiciones. Después tenemos el número 3, que es el derecho de identidad. Aquí tanto las niñas, los niños y los adolescentes en términos de la legislación civil aplicable desde su nacimiento. Este debe contar con nombre y los apellidos que le correspondan, así como ser inscrito en el registro civil respectivo de forma inmediata y gratuita. Preservar su identidad, incluyendo el nombre, la nacionalidad y su pertinencia cultural, así como sus relaciones familiares. Después tenemos el número 4, que es el derecho a vivir en familia. Aquí tanto las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de sus familias de origen o de los familiares con los que convivan, ni causa para la pérdida de su patria potestad. Después tenemos el número 5, que es el derecho a la intimidad. Aquí tanto las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de sus datos personales. Después tenemos el número 6, que es el derecho a la igualdad sustantiva. Bueno, aquí tanto las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato y a las oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales. Y tenemos también el número 7, que es el derecho a no ser discriminado. Bueno, aquí tanto las niñas, los niños, los adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitaciones o restricciones de sus derechos en razón de su origen étnico, nacional, social, idioma o lengua, edad de género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad, estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre o padre o tutor o persona que los tenga bajo guardia y custodia o otros miembros de sus familias. Y bueno, continuamos con los siguientes derechos. Y bueno, aquí tenemos ya el número 8, que es el derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral. Aquí se puede decir que tanto las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable y en condiciones que permitan su desarrollo, su bienestar, crecimiento saludable y armonioso. Tanto puede ser físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. Después tenemos el número 9, que es el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Aquí tanto las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. Después tenemos el número 10, que es el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Bueno, aquí tanto las niñas, los niños y los adolescentes gozan de los derechos y garantías de seguridad jurídica. Después tenemos el número 11, que es el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Bueno, aquí más que nada, aquí los niños y las niñas y los adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad, de conformidad con la seguridad, con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud, más que nada. Después tenemos el número 12, que es el derecho a la inclusión de las niñas, de los niños y adolescentes con discapacidad. Aquí las niñas, los niños y los adolescentes con discapacidad tienen derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos también, ¿ok? Y bueno, después tenemos el número 13, que es el derecho a la educación. Aquí tanto las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad,
y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en los términos del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de la Educación y más disposiciones aplicables. Bueno, y también tenemos el número 14, que es el derecho al descanso y al esparcimiento. Aquí tanto las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en actividades culturales, deportivas, artísticas y como factores primordiales de su desarrollo y su crecimiento. Y bueno, continuamos con los demás. Y bueno, aquí ya tenemos el derecho número 15, que hace referencia a las niñas, niños y adolescentes migrantes. En este caso se van a aplicar medidas específicas, medidas especiales de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros, repatriados, en el contexto de movilidad humana. Después tenemos el derecho número 16, que es el derecho de la libertad de convicción, éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Aquí tanto las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a la libertad de convicción, éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Después tenemos el derecho número 17, que es el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Aquí las autoridades federales, las entidades federativas, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias deberán garantizar el derecho de niños, niños y adolescentes a expresar su opinión libremente, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo y por cualquier medio. Después tenemos el derecho número 18, que es el derecho a la participación. Aquí tanto las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los asuntos de su interés conforme a su edad, su desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. Después tenemos el derecho número 19, que es el derecho de asociación y reunión. Bueno, aquí tanto niñas, niños y adolescentes tienen derecho a asociarse y reunirse sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después tenemos el número 20, que es el último, que es el derecho del acceso a las tecnologías de información y la comunicación. Bueno, aquí tanto las niñas, los niños y los adolescentes gozarán del derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación, así como los servicios de radiofusión y telecomunicaciones, incluyendo el de banda ancha, que es el Internet. Continuamos. Y bueno, ya para concluir con esta exposición que espero les haya haber gustado, bueno, yo puedo decir que los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes son un pilar fundamental en la construcción de una sociedad justa y equitativa. La protección y la promoción de estos derechos no solo es una cuestión ética, sino también legal, respaldada por tratados internacionales y leyes nacionales en todo el mundo. Hemos explorado en esta exposición la importancia de que nosotros como docentes conozcamos y promuevamos activamente estos derechos en nuestra labor educativa. Nosotros como educadores desempeñamos un papel esencial en la formación de futuros ciudadanos y en la creación de un ambiente en que las niñas, los niños y los adolescentes puedan crecer de manera segura y participativa. Al entender y respetar los derechos de nuestros estudiantes, nosotros como docentes no solo empoderamos la próxima generación, sino que también contribuimos a la prevención de situaciones de abuso, de explotación y marginación. El conocimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia no solo enriquece la labor educativa, sino que también inspira un compromiso más profundo con la causa de los derechos humanos. Por último, puedo decir que los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes son un recordatorio constante de que la infancia es una etapa crucial en la vida de cada individuo y de la sociedad en su conjunto.
La educación en estos derechos nos guía hacia un mundo en el que se respeten, se protejan y promuevan los intereses de quienes serán los líderes ciudadanos de mañana. Por lo tanto, la colaboración activa de los docentes en esta causa es esencial para un futuro más brillante y justo para todas las niñas, los niños y los adolescentes. Y bueno, ya para finalizar, espero les haya gustado mi exposición. Y aquí les dejo unas preguntitas que podrán responder con lo expuesto en esta presentación. Mi nombre es Jocelyn Buendía Sánchez y muchas gracias. Hasta luego.